Noche vamos a compartir una palabra que es así como algo que apasiona a nuestro pastor Mauricio, nuestro amado hermano. Él tiene mucha pasión por el discipulado. Y esta noche queremos hablar algo de eso, no solamente porque sea apasionante para el hermano Mauricio, sino porque es más bien el mandato quizá más claro que encontramos nosotros en la Escritura, y es el de que podamos ir y hacer discípulos. Pero más que hacer discípulos, hermanos, eso es a mi criterio, más que hacer discípulos, quizá lo que al Señor le interesa y le place es que usted y yo seamos verdaderos discípulos de Él. Si somos nosotros verdaderos discípulos de Él, vamos a poder entonces hacer discípulos también verdaderos de Él. Ustedes saben, hermanos, que el discipulado es algo que quizá en algunas ocasiones nosotros no lo hemos como interpretado adecuadamente. ¿Qué significa ser discípulo, ser un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Entendemos ese término, es un tanto fácil. Ser un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender de un maestro. Un discípulo es alguien que aprende. Podemos ser discípulos de quien nosotros querramos. Hay quienes son discípulos de un pintor, de un escritor, de un artista, de un deportista. Pero cuando nosotros decidimos ser discípulos de Cristo, es porque debemos estar dispuestos a que Él nos enseñe. Cuando nosotros somos seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a aprender de Él, a que Él nos enseñe. Pero un verdadero discípulo no solamente está conforme con aprender de su maestro. Un verdadero discípulo desea ser como su maestro. ¿Quién de los que estamos aquí quisiéramos ser como Jesús, hermanos? ¿Verdad que sí? Eso es lo que es un verdadero discípulo. No solamente, queremos aprender de Él algunas cosas, sino que un verdadero discípulo quiere llegar a ser como su maestro. Pero hermanos amados, ser discípulo de Cristo, quiero contarle hoy que ser discípulo de Cristo tiene un costo, hermanos. La salvación es gratuita. Usted obtiene la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús y eso es gratis. Pero el discipulado no es gratis, hermano. Ser discípulo de Cristo tiene un costo. Hay que pagar un precio. En cierta ocasión, un hombre le dijo al Señor: te seguiré donde quiera que vayas. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Te seguiré, le quiso decir, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, voy a ir donde tú vayas. La respuesta del Señor fue: piensa bien lo que estás diciendo. Analiza bien lo que estás diciendo. Las zorras tienen sus guaridas y los pajaritos tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a ir donde yo voy? ¿Estás dispuesto a dormir en el lugar donde yo duermo? ¿Estás dispuesto a no tener nada? Porque yo no tengo nada que ofrecerte, materialmente hablando. Esa fue la respuesta que dio el Señor. Hoy día, hermanos, muchos creyentes, muchos cristianos, vemos el seguir a Cristo de una forma distinta. Si hiciéramos una encuesta en nuestra congregación, estoy hablando de nosotros, si nos pidieran aquí cuántos de nosotros estamos dispuestos o desearíamos que en este templo hubiera aire acondicionado, más que todo ahí por marzo y abril, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de nosotros cree usted que diría, qué bueno, sí, hermano Jaime, animemos al hermano Jaime, ¿verdad?, que nos ponga aire acondicionado en todo esto?
¿Quiénes quisiéramos que esas sillas un poquito duritas fueran acolchonadas, hermano? El hermano Rafael Canadá dice, para dormirse mejor, ¿verdad? Dice él. ¿Cuántos quisiéramos que esas sillas fueran unos colchones de plumas de avestruz, ¿verdad? Y estar cómodamente recibiendo la palabra del Señor. Hermanos, ese no es el camino que nos enseñó nuestro amado Maestro. El Señor nunca estuvo en ese tiempo, ni siquiera existía quizá el aire acondicionado. Si el hermano Jaime dijera un día, vamos a quitar todas las sillas de aquí del templo y vamos a poner piedras para que los hermanos vengan y se sienten a oír la palabra de Dios. ¿Cuánto vendríamos con gozo? Con una gran alegría. Ahí tenemos uno, ya ve. ¿Cuánto viniéramos de la casa bien felices? Hoy voy a ir a sentarme en mi piedra favorita a escuchar la palabra de Dios. Pensemos en eso. El seguir a Cristo, hermanos amados, tiene un costo. Hay que pagar un precio. La enseñanza de nuestro Señor, lo que Él nos mandó a hacer, no es lo que nosotros algunas veces estamos queriendo hacer. No es ese el modelo que el Señor nos mostró. Abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas. Capítulo 14, versículos del 25 al 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del 25 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dijo el Señor? No puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, oiga hermano, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Lo arrojan fuera el que tiene oídos para oír. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Oiga. Donde quiera que el Señor iba, eso dice la palabra, donde quiera que Él iba, las multitudes lo seguían. La gente iba tras Él. ¿Cuál era el propósito de la mayoría de la gente que lo seguía? ¿Tendrían esta gentes un propósito espiritual verdaderamente, hermanos? La mayoría de la gente, ellos querían oírlo a Él, querían oír su palabra. Pero la mayoría de ellos lo seguían por lo que Él les daba. Ustedes me siguen porque les doy de comer, decía Él. Ustedes me siguen porque los sano de sus enfermedades. En una de esas tantas veces que la gente iba tras Él, Él iba adelante caminando y la multitud venía tras Él. Entonces el Señor se dio la vuelta a la multitud y les dijo, si alguno de ustedes, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, imagínese usted esta escena, el Señor caminando y la multitud tras Él, esperando oír algo de Él,
o esperando que le diera algo de comer, o esperando algo, y él se da la vuelta y les dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Entonces, bueno, diría la gente, ¿por qué nos dice el Señor estas cosas? ¿Por qué nos dice Él esto? El Señor Jesús no trató de suavizar su mensaje con la gente. Él no quiso tener más seguidores y predicarles un mensaje suavecito, como a veces nosotros queremos. Cuando nos predican un poquito fuerte, ¿verdad? No nos vamos tan contentos de la iglesia. Hoy el hermano Jaime estaba algo pesadito, decimos, ¿verdad? Predicó un mensaje algo fuerte. Digo de él para que no lo digan de mí, ¿verdad? Pero mejor que digan hermano Jaime, ¿verdad? Es mejor así. Pero el Señor no trató de suavizar su mensaje. Más bien se portó un tanto duro con ellos. Y les dijo: si ustedes vienen detrás de mí, si usted viene detrás de mí y no aborrece, y le empezó a mencionar todo lo que tenía que aborrecer, usted no puede ser mi seguidor. Como quien dice, mejor regrésese. No venga siguiéndome, no venga detrás de mí. Entonces, hermanos, el Señor no engaña a nadie. Él no le está pintando un cuadro atractivo a ninguno de nosotros diciéndonos: mira, si tú te conviertes en mi seguidor, si eres mi discípulo, pues hombre, vas a dormir en un lecho de rosas. Yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy Dios. Vas a tener todo lo que quieras, todas las comodidades que tú quieras las vas a tener si te conviertes en mi seguidor. No, el Señor no engaña a nadie. El Señor no está predicando un evangelio de comodidad. Por el contrario, cuando seguimos a Jesús, debemos saber que muchas veces nuestra popularidad va a disminuir. Cuando nos convertimos en seguidores de Cristo, muchos allá adentro van a decir: ¿y este qué le pasó? ¿Qué te pasó? A mí, cuando me convertí a Cristo, todavía no era un discípulo del Señor, pero me había convertido. Y me encontré un día con un amigo que se dio cuenta que que había recibido a Cristo y que estaba en la iglesia. Y me dijo unas palabras: y a eso te has quedado vos, ¿no? ¿Qué significa eso? Qué bajo has caído, me quiso decir. ¿No creen ustedes? Y a eso te has quedado, ¿no? Pero qué bajo has caído. Hermanos, hay algunas cosas que identifican a un verdadero discípulo de Cristo. Veamos algunas. Vamos a ver cuáles son algunas de esas cosas que identifican a un discípulo de Cristo. El discipulado, hermanos, ser discípulo de Cristo no es barato, hermanos. No es barato. Cuando usted ve una cosa en oferta, en el Black Friday, ¿verdad? Cuando usted ve algo barato, dice: qué barato está esa pantalla o lo que sea, ¿verdad? Me la voy a comprar. Pero es que le han puesto barato, nos dice algo, porque eso no sirve. Es marca pajarito, ¿verdad? Marca, como dicen unos, así me dijo un hermano que yo andaba un teléfono un día y me dijo: esa es marca Tamagotchi, me dijo. Y yo lo vi, no, aquí no dice así, le dije yo. Eso quiere decir que es una marca así, bajerita. Cuando nosotros vemos algo que está bien barato, lo queremos comprar porque está barato, sin importar si me va a durar o no. Pero cuando usted quiere algo que realmente, algo que le dure, que sea bueno, que sea de calidad, que no le va a estar fallando a cada momento, usted está dispuesto a pagar el precio. Si tanto lo quiere y tiene el dinero, está dispuesto a pagar ese precio porque sabe que vale la pena. El discipulado es así, hermanos. Ser discípulo de Cristo es así. No es barato, pero vale la pena, hermano, ser discípulo de Cristo. En primer lugar,
El Señor Jesús espera o quiere discípulos que lo amen y lo adoren a cualquier costo. Discípulos que a la primera de cambio, como decimos, salga corriendo, de esos no quiere el Señor. Él quiere discípulos que lo amen a cualquier costo, cualquiera que sea el precio que hay que pagar. Mira lo que dice el versículo 26 y 27. Mire, si alguno viene a mí y no oiga el costo, el precio que hay que pagar para ser discípulo de Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor quiere discípulos que lo amen a Él por encima de todas estas cosas que hemos mencionado. Que sea Él el primero. Y diría alguno de nosotros, ¿y qué no el Señor nos manda a amar a nuestra mujer y a nuestros hijos y a nuestra madre y a nuestro padre? Que no nos está enseñando. ¿Cómo es que el Señor se contradice? Quiero decirle que el Señor no se está contradiciendo. El Señor no se está contradiciendo. Tampoco está quebrantando, digamos, el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? ¿A quién? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí, ¿verdad? La promesa para que tus días. El Señor no está quebrantando ningún mandamiento, ni está diciendo lo contrario de lo que ya dijo anteriormente. En ninguna manera. Lo que el Señor está diciendo es más. Si nosotros amamos al Señor primero, vamos a darle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, un amor de mayor calidad que le estamos dando sin ser discípulos de Cristo. Lo que el Señor está diciendo cuando está diciendo el que no aborrece, no está diciendo que odiemos a nuestros hijos, hermano, que odiemos a nuestra esposa, está hablando de preferencia. Está hablando de comparación, está hablando de opciones. Es como si usted, por ejemplo, es adicto, iba a decir, pero no es una mala palabra esa, mejor no, ¿verdad? Si usted es amante o le gusta la Coca-Cola, no debe beber eso, pero si le gusta la Coca-Cola y eso le gusta beber siempre, no quiere decir que te va a aborrecer, a odiar la Pepsi-Cola, ¿no es cierto? Simplemente prefiere la Coca y la otra no, pero no la odia. Si a usted le gusta la leche 2 pinitos, no va a odiar la leche Salud, ¿no es así? Odio la leche Salud. ¿Por qué? No sé, pero es que me gusta esta y por eso odio la otra. Está hablando de prioridades. ¿Cuál es su prioridad? ¿Su prioridad es sus hijitos o el Señor Jesucristo? ¿Quién está primero en su vida? ¿Es usted o es el Señor? Eso es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Está diciendo que Él es primero aún antes de nuestra relación familiar, hermano. Él es primero aún antes de nuestras relaciones familiares. Hermanos, cuando las esposas saben que ellas son las número 2 en la vida de sus esposos, ¿qué sienten? Algo feíto, ¿verdad? Yo quiero ser la número 1 en la vida de mi esposo. Pero hermanas amadas, si el Señor Jesús es el primero en la vida de su esposo, Él la va a amar a usted mucho más que si fuera usted la número 1 en la vida de Él. Lo mismo, si su esposa, hermano amado, si usted es el número 2 en la vida de su esposa, ¿cómo se sintiera uno sin saber esto? ¿Cómo se sintiera que le dijeran, amado, tú eres el número 2 en mi vida? ¿Cómo sintiéramos, hermanos, los varoncitos? ¿Cómo que el número 2? ¿Cómo es eso? ¿Cómo
Pero si el Señor es el número uno en la vida de su esposa, amado hermano, Él lo va a amar a usted con un amor especial, un amor más grande que si usted fuera el número uno en la vida de ella. Hermanos, ¿estamos todavía dispuestos con todo lo que ya hemos hablado? ¿Todavía estamos dispuestos a ser discípulos de Cristo, hermanos? ¿Sí? ¿Seguimos entonces? Continuemos. Bueno, entonces, hay algunas cosas y algunas enseñanzas hoy día que tratan de decirnos que nosotros debemos buscar la autorrealización. Hay enseñanzas incluso en iglesias que le tratan de decir a uno, tú puedes, tú eres bueno, hazlo y vas a ver. Y entonces dice, habla, decláralo, dilo, hazlo, va a suceder. Yo creo que el Señor, hermanos, debe estar por encima inclusive de nuestra autorrealización. Incluso encima de nuestra autorrealización. ¿Qué nos dice el versículo 27? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hoy día, hermanos, mucha gente lleva cruces en su cuerpo. Mucha gente anda llevando una cruz colgada en el cuello. Había un dicho, un adagio, no sé qué era, pero que decía así: en tiempo de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones, pero hoy en el tiempo de las luces, del cuello del ladrón cuelgan las cruces. La gente hoy lleva cruces en el tobillo, la gente hoy lleva cruces en el brazo, en la muñeca, la gente hoy lleva cruces en la nariz, y hasta en el ombligo, y hasta en la lengua, en las orejas. ¿Por qué lleva la gente cruces en todos lados, hermanos? Porque la gente ha tomado la cruz como un símbolo ornamental, como algo de adorno, como algo que le hace verse bien. Lo que la gente ha olvidado es que la cruz es un símbolo de vergüenza, de dolor, hermano. La cruz es un símbolo, hermanos, de dolor. La cruz en la que murió Jesucristo no era una cruz de oro, ni de plata como las que ahora lleva la gente colgando en su cuerpo, ni de bronce, ni de hueso, ni de madera, ni de madera así, ni de ninguna otra cosa. La gente ha convertido hoy la cruz en un símbolo ornamental, un objeto de belleza. Pero ese no es el sentido en el que el Señor está diciendo, si alguno viene en pos de mí, debe llevar su cruz cada día. Ese no es el sentido en el que el Señor está hablando. La cruz era un símbolo o fue un símbolo de agonía para Él. De dolor, hermano. ¿Se imagina lo que el Señor sufrió cuando estaba en la cruz? Y ese es el sentido en el que el Señor está hablando aquí. Aquel que no participa de mi dolor, del dolor que yo sentí en la cruz. Aquel que no participa de la vergüenza a la cual yo fui expuesto en la cruz. Aquel que no participa del oprobio del cual yo fui objeto en esa cruz, ese no puede ser mi discípulo. El discipulado, hermanos, no es barato. Le costó al Señor Jesucristo mucho dolor, hermanos. Le costó, hermanos, vergüenza. Fue algo duro para Él. Y en este sentido está hablando el Señor. Si quieres ser mi discípulo, debes participar del sufrimiento
que yo tuve en esa cruz? ¿Quién ha visto alguna vez en el cuello de alguna persona una horrible silla eléctrica en miniatura colgando de su cuello? ¿Quién ha visto alguna vez que alguien lleva una horca colgando de su cuello o en la muñeca de su brazo? La gente ha convertido la cruz en un objeto de joyería. Y usted la encuentra en una joyería de oro, de distintas formas, con los brazos extendidos en distinta manera. Eso no fue lo que pasó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. Para algunos, su cruz es la enfermedad que está padeciendo. Esa no es su cruz, hermano. A no ser que esté sufriendo una enfermedad por causa de predicar el Evangelio de Jesucristo y que por eso adquirió la enfermedad, eso sí podría decirse que es la cruz. La cruz tampoco es la suegra, hermanos. Ay, yo estoy llevando esta mi cruz todos los días. Esta mi suegrita. Yo le pregunté a alguien una vez, ¿por qué a las monedas esas grandes les dicen suegras? Por pesadas, me dijo. Las suegras no son pesadas, hermanos. Esa no es su cruz. Lamento decirle que no es su cruz. Mi suegra ya no está, falleció, pero quiero decirle que esa mujer me cuidaba más que a mi propia esposa. La regañaba a ella porque no me cuidaba bien. Eso no es la cruz. La cruz, hermanos, no es algo que uno tiene que llevar por la fuerza. Es algo que voluntariamente usted está dispuesto a llevar o dispuesta a llevar. No es algo que simplemente tiene que aguantar, tiene que estar aguantando todos los días. No, la cruz, voluntariamente usted decide cargarla, llevarla. Esa es la cruz. Entonces, hermanos, ser discípulo de Cristo tiene un costo. Aún, hermanos, el Señor pide ser el primero en nuestra vida, aún a costa de nuestra reputación, hermano. Si tenemos que perder el caché por ser discípulos de Cristo, perdámoslo, hermano. Si nuestra reputación se va a venir abajo porque nos hemos convertido en discípulos de Cristo, que se pierda la reputación, hermano. Si le dicen a usted un día, a eso te has quedado vos, andar ahí con los aleluya. ¿Cómo le va a decir usted? Aleluya le va a decir usted. Sí, sí. Y yo no me arrepiento, ni me dan ganas de ir a buscar a ese amigo para decirle algo, sino que para compartirle el Evangelio, ¿verdad? No le he vuelto a ver. Pero hermanos amados, el discipulado tiene un costo. A un predicador, a un gran hombre de Dios le hicieron esta pregunta. ¿Qué significa para usted las palabras que el apóstol Pablo dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Para usted qué significa? Le dijeron esta expresión. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él respondió estas tres cosas. En primer lugar significa, dijo él, que un hombre crucificado enfrenta un solo camino, dijo él. Solo tiene un camino ese crucificado. También significa que un hombre crucificado ya no puede retroceder. ¿Cómo se echa para atrás uno que está ya colgado en la cruz, hermano? Y lo tercero, dijo él, un hombre crucificado ya no tiene planes futuros. No puede estar planificando lo que va a ser el año 2024, uno que está colgado en una cruz. Hermanos, para nosotros, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a decir las palabras que dijo el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí se terminó
y ponga usted su nombre ahí. Las últimas palabras que usted dijo por su propia cuenta fueron aquellas que dijo: te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Son las únicas que usted dijo, las últimas que usted dijo por cuenta propia, porque de ahí en adelante usted solo va a decir las palabras que Él quiere que diga, porque a Él le pertenecemos. Hermanos amados, número 2, el discípulo debe servir, debe trabajar por Cristo a cualquier precio, hermano. El verdadero discípulo de Cristo debe trabajar para Cristo o servirle a Él a cualquier precio. ¿Cuántos creyentes hoy día en el mundo o en nuestro país o en nuestra ciudad o en nuestra iglesia, vamos haciendo más pequeño el grupo, cuántos de verdad de nosotros estamos dispuestos a servir al Señor a cualquier precio, hermanos? Ese es el verdadero discípulo. El Señor está hablando aquí en el versículo 28, está diciendo: ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene cómo terminarla? No sea que después que la haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, ¿verdad?, todos hagan burla de él y digan: bueno, este hombre comenzó y no pudo terminar. El Señor realmente quiere discípulos que le sirvamos a cualquier costo. Uno de los problemas que tenemos los creyentes, hermanos, es que tenemos muchos edificios a medio construir. Muchos de nosotros, como siervos de Dios, no terminamos la edificación que el Señor nos ha enviado a hacer. ¿Cuántos hombres de Dios, predicadores, músicos, cantantes, líderes en la iglesia, cuando aparece el problema, simplemente se van y abandonan lo que el Señor les ha puesto a hacer? Ese no es un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo le hace frente, hermanos. Está dispuesto a pagar cualquier precio. Si se burlan de él, si le quitan el grupo y le dicen: ya no va a poder más seguir en ese grupo, no importa, voy a servir en otro, dice usted. Siempre le voy a servir a mi Señor. ¿Qué pasa con nosotros si nos dice el coordinador de la zona: ya no va a poder usted estar como líder en ese grupo? ¿Y por qué, hermano? A ver, dígame por qué. ¿Qué he hecho yo? No, es que no ha hecho nada, simplemente queremos poner ahí a otro hermano. ¿Y qué acaso es mejor él que yo, que lo va a poner en vez de mí? No, no es eso, hermano, no es mejor, simplemente lo vamos a hacer. Ya se armó. San Quintín dicen, ¿verdad? Ya se hizo un problema. En vez de decir: gloria a Dios, tengo oportunidad de ir a abrir otro grupo en una colonia donde no hay. Aleluya. ¿Qué le parece decir así, hermano? Qué bueno que apareció un siervo aquí para servir al Señor. Yo me voy a la colonia, allá no hay grupo en esa zona y ahí me voy. Bueno, esto solo es una ilustración del grupo, pues son tantas cosas las que pueden pasar. No es solo una cosa de un grupo, son tantas cosas, hermano. Pero el Señor realmente está diciendo: por eso es que mucha gente se burla de nosotros los cristianos, porque muchos cristianos, a la hora de las horas, salen corriendo, se van, dejan tirado lo que el Señor un día les encomendó, les puso en sus manos. Y por eso la gente se burla. Mira lo que dice la palabra en Lucas 9:62. Dice así: Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado vuelve a ver atrás, ¿qué dijo el Señor?, es apto para el reino de Dios. Ninguno, oiga, que poniendo su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de los cielos. ¿Qué significa eso, hermano? No significa
Sí significa el hombre que va arando la tierra y lleva agarradas las manceras del arado con su mano y debe ir su vista puesta en la tierra, en el arado y en la tierra para que el surco salga derecho. Pero lo que está hablando el Señor aquí es de esa gente, de mucha gente, que comienza algo y no es capaz de terminarlo. Jóvenes que comienzan sus carreras universitarias y a medio camino dicen, no me gusta la ingeniería, mejor me gusta la computación, mejor me gusta, qué sé yo, otra cosa. De repente van a medio año en lo otro y dicen, tampoco esto me gusta, ¿verdad? Mejor me cambio para otra. Hombres, siervos de Dios, que recibieron del Señor un ministerio precioso para administrarlo, y lo dejan tirado a medio camino. Muchos comienzan negocios y como no ven ganancia en el primer mes ni en el segundo, abandonan, no sirve este negocio. No son quienes dicen, voy a hacerle frente 3 años. Si en 3 años no me funciona, entonces lo dejo. Tantas cosas, hermanos. De eso está hablando el Señor. En tercer lugar, el discípulo debe pelear por Cristo a cualquier precio. El discípulo de Dios debe ser un guerrero que pelee por Él a cualquier precio. Hermanos, estamos en guerra, hermanos. El creyente está en guerra contra las huestes del mal. No es un juego, hermanos, es una guerra a muerte. Su futuro eterno está en peligro si no pelea usted con las armas de la milicia que el Señor le ha dado. Es una cuestión de vida o muerte, hermanos. El creyente se encuentra todo el tiempo en esta guerra. Versículo 31 y 32. 31 y 32. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene a él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor está hablando primero de la construcción, de una construcción, está hablando de llevar la cruz y ahora está hablando de ir a un campo de batalla. Hermanos, estamos en el campo de batalla, estamos en una guerra contra las huestes del mal y usted, lo quiera o no, está en uno de los dos bandos. Estamos en uno de los dos bandos. Vamos a decidir nosotros entonces por quién pelear. El enemigo nuestro nos supera en número, hermanos. Son más, quizá. La Biblia dice que en las regiones celestes son millones de demonios que deambulan y que andan buscando la manera de destruir el ejército de Dios. Nosotros estamos en esa guerra, es una guerra, hermanos, una batalla en la que estamos inmersos todos los días. Si el Señor no hubiera dicho estas palabras, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no fuera así, el enemigo ya nos hubiera destruido, hermano. Yo le aseguro que el enemigo quisiera matarlo a usted en un momento determinado. Quisiera destruirnos para que no sigamos siendo miembros del ejército de Cristo. Cada vez que yo voy en una carretera, que me muevo en casi todo el país, cada vez que voy manejando un vehículo en la carretera, siempre encuentro 1, 2 o 3 accidentes en la carretera. Algunas veces he visto cuando los hombres llevan en bolsas negras los cadáveres y los carros están todos ahí y los tiran así en las palanganas de los pickups. Yo le aseguro que si el Señor no anduviera conmigo en la carretera,
Yo hubiera sido uno de esos hace mucho tiempo, que está en una bolsa negra y que va en la cama de un pick-up. Porque el enemigo quiere matarnos, hermano. Pero Dios ha dicho que está con nosotros y que es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá en el mundo. Y en esa verdad caminamos y nos vamos confiados y no es que yo sea un experto en el manejo de... Hay otros que son más expertos que yo en manejar un vehículo y han perecido. No es la pericia, no es mi capacidad, no es nada de eso. Es quien va conmigo, es el que me protege. Ese es el que hace posible que yo no sea parte de la noticia. Entonces, hermanos, estamos en una guerra. Un soldado que va a la guerra, un seguidor de Cristo, uno que va con Él a la batalla, no va de picnic, hermano. No va de merienda, no va de día de campo, va a la guerra, va a pelear. Y un soldado no puede regresar de la guerra sin olor a pólvora, siquiera sin ningún rasguño. Un soldado que va a la guerra y que se está varios tiempo en la guerra, en el conflicto, no regresa bien perfumadito, ¿verdad? Ya después de tantos meses a la casa, regresa apestoso, ¿verdad? No se ha bañado por no sé cuánto tiempo, con algunas heridas, quizá con alguna bala en su pierna, con alguna herida de espada, qué sé yo. Hermanos, el soldado de Cristo va a la guerra a pelear. Y de esos son los que el Señor quiere. De esos son los que Él quiere, que cuando salgamos a la guerra vayamos a pelear, pero eso sí, debemos considerar los costos. ¿Qué va a pasarme si voy a la guerra? ¿Qué va a ocurrirme si voy a la batalla? Hermano, la lucha se arrecia. Si nosotros no estamos bien adiestrados como discípulos de Cristo, cuando la guerra arrecie, cuando la batalla en nuestro diario vivir, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la iglesia, en el ministerio, si no hemos aprendido bien del Señor, vamos a querer enviar una embajada para pedir condiciones de paz a nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo, hermanos? ¿Quién es el enemigo del creyente, hermano? Dígalo. ¿Quién es su enemigo en realidad, hermano? ¿Es el hermano que está en la par suya ahí sentado? Es el diablo, hermano. Él es su enemigo, él es mi enemigo. Ninguno de nosotros querrá hacer las paces con el diablo, hermano. Ninguno de nosotros querrá ir a tratar de convencer al diablo para que no me moleste. Si queremos hacer eso, le aseguro que vamos a salir derrotados. Porque el diablo, hermanos, el diablo, él lo que quiere es que nosotros nos deleitemos en el pecado. Y nos va a decir, no seas tan radical. Si vamos a pedirle condiciones de paz al diablo, ¿qué es que nos va a decir? No seas tan radical. No es para tanto. Una canita al aire no te cae mal. ¿Qué cree que nos diría? ¿Qué otra cosa nos diría? ¿Ah? Nadie te va a ver, dice el hermano. Una probadita, dice allá el hermano. Una probadita, no te cae mal. Si nosotros, hermanos, venimos a la iglesia así. Sí, gloria a Dios por ustedes que vienen los miércoles, hermano. Gloria a Dios porque no todos vienen los miércoles. Pero ser un verdadero discípulo de Cristo no consiste solamente en venir a sentarse a la silla el miércoles y el domingo y ya. Creo que no voy a volver a predicar en esta iglesia por esto. Eso no es ser un verdadero discípulo de Cristo. Él quiere que los que lo seguimos, los que queremos ser sus discípulos, peleemos por Él,
a cualquier precio, aún a costa de nuestra vida, hermano. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. No podemos. El diablo quiere que usted sea tolerante con el pecado, hermano. Eso es lo que él quisiera que nosotros hiciéramos. ¿Quién de nosotros puede sobornar al diablo? No podemos. Un general norteamericano llamado Douglas MacArthur dijo estas palabras: en la guerra no hay sustituto para la victoria. O ganamos o ganamos, hermano. O ganamos u obtenemos la victoria o la victoria. Aquí no se puede, no hay negocio en esto. No hay, dijo él, como dijo, no hay sustituto para la victoria. No hay forma, hermanos, de hacer esto. Versículo 33 y terminamos. Versículo 33 y terminamos. ¿Qué dice el versículo 33? Así, léalo, hermano. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice aquel que no renuncia a todo lo que posee? ¿Qué está diciendo el Señor? Estará diciendo que, bueno, hay una iglesia por aquí. A veces no debe decir uno algunas cosas, ¿verdad? Pero bueno, esta iglesia cristiana evangélica, un hermano me dice, estoy enojado. Dice que él le regaló una casa en Santana Norte a su hijo, para que cuando te cases tengas casa donde vivir, le dijo él a su hijo. Y entonces el muchacho se congrega en una iglesia donde esto se entiende literalmente. Usted tiene que entregarle a la iglesia todo lo que posee. O sea, su casa, póngala a mi nombre, no, ¿verdad? Nombre de la iglesia. Todo lo que usted tiene que traerlo a la iglesia, literalmente hablando. Y entonces el muchacho entregó la escritura, hizo el traspaso de la escritura de su casa a la iglesia. Y llevó un bajo eléctrico que tenía y llevó no sé qué más y llevó todo a la iglesia. Porque la cuestión es que la Biblia dice que aquel, como dice, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. No se trata de que usted va a regalar su casa y sus... si quiere regalarlo, pues no hay problema, lo puede hacer. Aquí vemos varios que lo aceptaríamos. Pero no está hablando de eso, hermano. Está diciendo que usted se va a quedar en la calle y después va a andar pidiendo posada, donde vivir por ahí. Pero ¿de qué está hablando el Señor cuando está diciendo algo, cuando está hablando de esto? Él está diciendo, hermanos, que todo lo suyo, lo que usted tiene, lo que usted es, todo, absolutamente todo, debe estar puesto bajo el control del Señor, hermano. Usted debe poner todo lo que usted tiene al dominio del Señor, al control del Señor. No debe haber. Ahora, si hay alguna área en su vida que usted no ha puesto a disposición del Señor, usted no puede ser un discípulo de Cristo. Si hay áreas en su vida que le dice, Señor, ¿sabe usted que hay personas que le dicen al Señor, Señor, te abro las puertas de mi casa, ahí tú puedes llegar, esto abierto para ti, todo lo que sea, puedes llegar. Pero en mi cartera no puedes entrar, Señor. Ahí solo yo decido cuánto doy a la iglesia. Ahí solo yo tomo la decisión de a quién le doy o a quién no le doy. Y dice que hay hermanos
Hay hermanos que su diezmo, no estamos hablando del diezmo, no estamos hablando de eso. Su diezmo le dan un poquito a la iglesia donde se alimentan y el resto lo distribuyen ¿sabía usted eso? Le dan un poquito al vecino que está un poco pobre, está algo mal económicamente de su diezmo, y le da un poquito a un pastor amigo que es de por allá por Comecayo, ¿verdad? Y le da otro poquito a alguien y así distribuye su diezmo. Eso no es lo que la palabra enseña sobre eso. Ese es el que dice, Señor, tú tienes derecho a entrar en todas las áreas de mi casa y todo. Lo único donde no te permito entrar es en mi cuenta bancaria, en mi billetera. Ahora, de lo que estamos hablando es, hermano, de que lo que dice aquí este versículo es que todo en nuestra vida debe estar bajo el control del Señor. Porque Dios no necesita algo de nosotros. Él lo necesita todo, hermanos. Su vida entera. Si usted de verdad desea ser como Cristo, un discípulo del Señor, usted debe estar dispuesto a entregarse todo al Señor, no solo una parte. Yo, Señor, sí te voy a dar el dinero, está bien, ok, te doy la cartera, pero el tiempo no puedo. Paso muy ocupado. Puedo venir los domingos y de vez en cuando allá, pues algún otro día. Eso de la celebración global, venir miércoles y jueves y viernes y sábado y domingo, no. Tengo que trabajar, Señor, tengo que ir bueno, todo eso tenemos que hacerlo, hermanos. Entonces, hermanos, si hay algo en nuestra vida que Cristo no puede tocar, no podemos ser discípulos del Señor. Hermanos amados, verdaderamente el ser discípulo de Cristo es un gran privilegio. Debemos anhelar todos nosotros llegar a convertirnos en un verdadero discípulo del Señor. Necesitamos, hermanos, este mundo necesita discípulos de Cristo que estén dispuestos a darlo todo por la causa de Cristo. Lo que el Señor necesita es que este mundo enfermo en el cual estamos, este mundo que va cada vez a pique hacia el desfiladero, este mundo que va, hermanos, a la quiebra total, necesita hombres y mujeres que sean semejantes a Cristo y que puedan ser luz en este mundo. Como también lo dice el versículo 34 y 35, que podamos ser sal en esta tierra. Necesita el mundo que la sal del Evangelio de Jesucristo vaya y preserve este mundo. Que la sal del Evangelio de Cristo vaya y proteja, porque eso es lo que hace la sal. Que la luz de Cristo que está en cada uno de nosotros como sus discípulos, alumbremos a este mundo que va en tinieblas. Si solamente somos seguidores de lejos del Señor, no vamos a poder impactar este mundo. Probablemente el Señor un día quizás nos diga, como le dijo a aquella multitud, cualquiera de ustedes que quiera ser mi discípulo, cualquiera de ustedes que quiera seguirme y no abandona todo lo que Él ya dijo, no puede ser mi discípulo. Quiero pedirles que nos pongamos en pie, hermanos, esta noche y podamos adorar al Señor. Podamos exaltar el nombre de nuestro Dios y podamos decirle, Señor, verdaderamente yo estoy dispuesto a pagar el precio. El precio de ser un discípulo de Cristo, dijimos, es elevado, hermanos. Tenemos que estar dispuestos, inclusive, a que nuestra propia vida quede en segundo, en tercer término, pero que el Señor sea el primero en todos. En todo lo que hacemos, en todo lo que digamos.
Inclusive por encima de nuestras relaciones familiares, debe estar nuestro Señor Jesucristo. Mientras nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza pueden guiarnos en la adoración a Él a través de una alabanza, oremos al Señor. Padre,